Una de las grandes ventajas que tenemos en el camino de las experiencias fuera del cuerpo es poder ver cuál es nuestra naturaleza, de lo que somos realmente capaces de hacer y del potencial real que ya tenemos desplegado en una parte de nosotros o de nosotras, pero que aquí en Vigilia normalmente suele quedar ofuscado por la voracidad con la que nuestra atención se incrusta en nuestro día a día. Lo que nosotros somos aquí en la parte, vamos a decir, física, es un porcentaje mínimo de realmente lo que sois. Mínimo. Y normalmente no suele estar reconocido, pero incluso dentro de las propias experiencias fuera del cuerpo, no solemos ser conscientes realmente del alcance que tenemos, de las posibilidades de acción que tenemos, pero que las tenemos ya ahí disponibles. Una de las funciones de los maestros y de las maestras dentro de las experiencias fuera del cuerpo, no de los guías, de los maestros y de las maestras, es instruirte en diferentes procedimientos para que después los puedas aplicar y veas cuáles son las consecuencias. Permitidme que haga os va a dar la sensación que es algo de la línea, pero es importante. Vamos a observar nuestra dimensión espacial. Tu dimensión espacial, tridimensional. Vale, imagínate una dimensión tuya inferior, una dimensión bidimensional. Por poner un ejemplo, imagínate un folio. Sé que un folio es tridimensional, pero para entendernos. Y tú imagínate que desde esa versión bidimensional tú trabajases para tener experiencias tridimensionales, ¿no? ¿Qué crees que vas a poder hacer cuando tú estés en una versión tridimensional si los objetivos que te planteas hacer en esta versión tridimensional están diseñados por una versión mental bidimensional? ¿A qué crees que vas a aspirar? Si tú todo lo que haces cuando estás en una versión tridimensional está basado y limitado por lo que se ha decidido en una versión inferior a nivel dimensional, vas a estar castrando a unos niveles enormes lo que realmente puedes hacer en una versión dimensional superior, porque evidentemente está limitada a lo que se ha diseñado en una versión inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis que dejar espacio cuando estáis trabajando con las experiencias fuera del cuerpo. Tenéis que dejar espacio a que dentro de la experiencia, para entendernos de una manera sencilla, pase lo que tenga que pasar. Y si tú dentro de una experiencia fuera del cuerpo permites que pase lo que tenga que pasar, entonces te vas a ver haciendo cosas, yendo a sitios que ni en tus fantasías más abstractas podrías llegar a imaginar. Pero mientras tú dentro de una experiencia fuera del cuerpo limites tus acciones a hacer cosas diseñadas por tu parte mental física, vas a estar limitando enormemente lo que tú realmente eres. Y la experiencia fuera del cuerpo tiene que servirte a nivel práctico, para entender, para evolucionar realmente desde aquí, para evolucionar. Y tienes que dejar que pase, dentro de la experiencia fuera del cuerpo, tienes que dejar que pase. ¿Qué sucede? Que claro, dentro de la experiencia fuera del cuerpo podemos tener contacto con multitud de entidades. Algunas de ellas, ¿cuáles son? Es lo que conocemos como maestros o como maestras. No son guías, son cosas distintas. Los maestros y las maestras se encargan de enseñarnos procedimientos. No tienen que ver con nuestro proceso evolutivo. Son, relaciones didácticas que se establecen durante un periodo de tiempo. Permitidme que utilice esta expresión respecto al tiempo, pero bueno, para entendernos, durante un periodo de tiempo, y da igual tu naturaleza. Tú estarás con maestros o con maestras que sean afines a la vibración que tú tienes. Los guías son distintos. Los guías tienen que ver con una función de guía. No te sacan las castañas del fuego, ni te resuelven problemas, ni te guían, te hacen ver dónde tienes que estar, cuál es la siguiente tecla que tienes que tocar. Y los maestros y las maestras te enseñan procedimientos. Cuando tú dejas que las experiencias fuera del cuerpo
sean, claro, pueden darse contactos con maestros y con maestras que, si lo observas desde esta línea de tiempo física, bueno, pues son enseñanzas, digamos, que son reiteradas y se va ampliando conocimiento, se va ampliando procedimientos a medida que, vamos a decir, el tiempo pasa, para entendernos así. ¿Qué sucede? Que hay momentos en los que eso que estás aprendiendo, siendo que no es teórico, tienes que ponerlo en práctica. Pero tú no sabes cuándo tienes que ponerlo en práctica. Eso sucede aquí en Vigilia, pero sucede especialmente dentro de las experiencias fuera del cuerpo. Y recuerdo una de ellas en la que estaba con dos maestros y me llevaron a un lugar, es como si fuese, vamos a decir, un campo, ¿no? En la que a distancia podrían ser, no lo sé, a lo mejor un par de kilómetros, o os hablo, en fin, muy a grosso modo, porque me es difícil calcular distancias en ese sentido. Pero bueno, para entenderlo, era como una llanura donde al final había como si fuesen unos cerros, y había una línea que de alguna manera delimitaba lo que era el campo de donde estábamos nosotros, ¿no? Y me llevaron ahí, me pusieron justo delante de esa línea. Y claro, tú cuando estás en la experiencia fuera del cuerpo, si logras no arrastrar demasiados procesos mentales allí, el cómo funcionan las cosas allí es distinto a cómo funcionan aquí. Y hay muchos momentos, muchas experiencias en las que sabes dónde estás, aunque tú no tuvieses un reconocimiento específico de dónde vienes, pero sabes lo que está pasando, sabes cuál es la causa de lo que está pasando, ¿no? Hay un nivel de conocimiento que es distinto al nivel de conocimiento que podemos tener aquí en la parte física. Y en ese sentido, pues sabía que lo que estaba pasando allí es que era el momento de poner en práctica, pues, procesos de aprendizaje previos. Pero no sabía exactamente qué era. Y entonces me dejaron ahí. Claro, cuando tú estás, trabajando con maestros y con maestras, tu posición es la posición de aprendiz o de aprendiza. Esa posición no admite discusión. Es decir, tú estás en un proceso de aprendizaje y no son debates, no son que ponemos puntos de vista, es aprendizaje, y por lo tanto las situaciones en las que te ponen tus maestros o tus maestras no admiten reflexión ni admiten, es decir, es lo que hay. Total, que me pusieron ahí, digamos, delante de esa línea, y de la misma forma, pues que por ejemplo, las plantas aquí en la parte física cambian, ¿no? La emisión de dióxido de carbono o la absorción en función del sol, ¿no? O algunas de ellas. Pues hay entidades dentro de las experiencias fuera del cuerpo que funcionan de una forma similar. Es decir, se activan o se desactivan en función de si hay lo que podemos entender como luz. Luz me refiero a luz de un astro, o no la hay. Y entonces en ese, vamos a decir, campo había, no lo sé, decenas de miles de entidades que estaban en letargo. Había luz, para entendernos, luz solar, y cuando esa luz está a punto de meterse detrás de esos cerros, todos sabíamos, es lo que os digo, que allí sabes qué es lo que está pasando. Y sabía que en el momento que la luz dejase de estar de una forma muy, muy directa, esas entidades se iban a activar. El asunto es que esas entidades no eran entidades armónicas, eran entidades, bueno, con unas, digamos, dinámicas bastante hostiles. Bastante hostiles quiere decir que si estamos allí otros tipos de entidades con, digamos, un mínimo nivel de energía, ese tipo de entidades quieren eso. Y me dejaron ahí. Entonces acabo de dejar de haber esa cantidad de luz que las mantenía letargadas, y se activaron. Se activaron
digamos, de golpe. Estaba ahí solo porque los maestros se fueron. Estaba ahí solo y, claro, pues vinieron como las moscas a una bombilla. No porque estuviese irradiando luz, ni muchísimo menos, pero esa energía se nota y vienen. Y vinieron, quiero decir, si no gestionaba eso, pues igual no estaría contando este vídeo ahora de esta experiencia hace muchos años ya, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer ahí? Apartarte. No apartarte físicamente ni energéticamente. Tienes que dejar que salga aquello que tú ya eres. Eso que has ido aprendiendo de tus maestros y tus maestras o de tu propio proceso evolutivo. Y os aseguro que eso es decir, no sabía que podía hacer eso. Por eso os digo que es importante que no arrastréis la parte mental física. Lo que pasó ahí es que desde aquí, desde el corazón, brotó un amor hacia esas entidades y recuerdo el sonido, las palabras, ¿no?, que salieron junto con esa explosión, que fue un ¡os amo! Pero real, no era algo forzado, ni era algo que lo estuviese haciendo para que no me... No, o sea, fue un amor real, que bueno, pues fue realmente como una onda expansiva y mutaron todas. Mutaron todas. No me quedé muy pendiente de qué es lo que pasaba con esas entidades. Mutaron me refiero a que aquel nivel de inarmonía desapareció y me quedé observando qué era lo que había pasado aquí en el corazón, porque bueno, el impacto para mí también fue, una vez que todo aquello se calmó, fue importante. La experiencia finalizó y claro, después cuando lo observaba aquí en el día a día, para entendernos, cuando desperté a nivel físico, a mí realmente yo no me veía en ese sitio. No me veía en ese sitio. Yo no me veía, no me identificaba como una persona que tuviese ese amor. Pero ¿a dónde nos tienen que llevar las experiencias? Las experiencias precisamente nos sirven para eso. Las experiencias fuera del cuerpo son espejos que a todos los niveles nos pueden mostrar cuál es nuestra naturaleza. Y esto nos tiene que servir aquí en Vigilia para trabajar en pos de liberar eso que está ahí, porque eso está. De esta experiencia hace muchos años que sucedió. Y claro, cuando tú identificas en ti que eso está, pero no lo ves, digamos, aquí en la superficie, porque os aseguro que en absoluto me reconocía en ese sitio, claro, no te queda otra que hacer todo lo posible para cómo narices llego ahí, porque eso está. Y ese es el camino, eso forma parte del camino. ¿Cómo hubiésemos podido catalogar esta experiencia? ¿Como armónica o como inarmónica? Depende, pero si tú en una primera instancia, cuando ves ese tipo, en este sentido, en esa experiencia no tenía posibilidad de decidir, por la función que os digo que yo tenía ahí, yo era aprendiz ahí, y por lo tanto no puedes irte de esa situación, te la tienes que comer. Pero si esa situación no hubiese sido propuesta por esos maestros, ¿cuál es la tendencia habitual de una persona que está ante una horda de entidades que son inarmónicas? ¿Cuál es la inercia habitual? Irse, ¿no? Probablemente. O hacer que finalice la experiencia, o sin embargo, está ahí la información. La información está ahí. Huir de lo aparentemente inarmónico, huir de la sombra, no querer ver, no hace más que posponer aquello con lo que nos tenemos que enfrentar. En aquella época fue una de las experiencias que consideré como de los mayores regalos. Y sin embargo, antes de esa experiencia, había tenido experiencias con lo que entendemos como Dios, con la fuente, con el espíritu, como lo queráis llamar. Fue mucho antes.
ese tipo de experiencia, la primera vez que tuve contacto con esto que se le llama Dios o la fuente, el espíritu, el águila, no fue una experiencia que fuese tampoco decidida. De nuevo, por ello os digo que intentéis en la medida de lo posible no arrastrar objetivos físicos dentro de las experiencias. Sea como sea, fue una experiencia asistida. Fue asistida, en este caso fue por una entidad de apoyo. No era un maestro, pero era una entidad de apoyo. Y recuerdo que en el momento de desdoblarme estaba esa entidad de la que nos agarramos del brazo y empezamos a ascender. Empezamos a ascender y ascender y ascender. Recuerdo las sensaciones, de esto hace ya muchísimos años, recuerdo las sensaciones de velocidad y era sobrecogedor. Era sobrecogedor. Y tengo una mente que es muy analítica. A veces, ahora no tanto. Pero de alguna manera también me ha servido para poder estructurar toda esa información y pues acabar pues diseñando las formaciones que imparto y demás. Y esta mente analítica, cuando estaba en esa experiencia, iba intentando procesar a qué velocidad deberíamos estar yendo si las estrellas que tenía como referencia iban moviéndose entre sí a tal velocidad. Y recuerdo los pensamientos mentales que tenía que decía, tengo que estar yendo a mucho más de la velocidad de la luz. No importa tampoco este dato, pero realmente la sensación de velocidad era impresionante. Fue una experiencia que fue larguísima. Cuando estás en una experiencia y tienes impactos visuales, impactos emocionales de alta intensidad, tienes que hacer cosas para hacer que la experiencia no se te caiga. Porque cuando las experiencias son muy impactantes, hay un centro energético de nuestro cuerpo energético, que es el núcleo posterior, que es donde es un centro que tiene movilidad. Y es como el dial de una radio. Y allí donde estén las coordenadas, donde esté ese dial, es lo que te permite percibir un plano, percibir otro. Y cuando hay impactos emocionales muy intensos o visuales muy intensos, la parte mental que está ahí procesando la información está intentando entender qué está pasando. Y como la información consciente que tenemos solamente está en las coordenadas de plano físico, este núcleo posterior tiende a volver a las coordenadas de plano físico para entender qué está pasando y por lo tanto las experiencias se caen. Entonces, para solventar eso, tienes que hacer maniobras para mantener ese núcleo posterior ahí. Una de ellas es ir saltando, es decir, tú observar un objeto y antes de que se empiece a poner tembloroso, saltar a otro. En el momento que se empieza a poner tembloroso, saltar a otro. Si sigues, y en el momento que empieza a ponerse tembloroso, si sigues ahí mirando, se te cae la experiencia. Saltas a otro, se empieza a poner tembloroso, saltas a otro, hasta que se empieza a poner tembloroso, y ahí vas saltando de uno a otro, ¿no? Y ahí vas fijando las coordenadas o la posición de tu núcleo posterior en esas coordenadas. Pero claro, estábamos yendo, para entendernos, por medio del cosmos. ¿Con qué haces, ¿no?, esa sostenibilidad? Pues no me quedaba otra cosa que hacerlo con el entramado del tejido, que claro, por supuesto yo mismo me estaba proyectando ahí. Y entonces recuerdo de ver las urdimbres y vale, aquí, no, y 1, 2, 3, ¿no? Y saltaba al siguiente. Entonces luego me permitía otra vez, ¿no?, ver el impacto visual de ir pasando por galaxias, planetas, estrellas. Aquello era brutal. Y subíamos. Yo no sabía dónde estábamos yendo. Duró muchísimo esa experiencia. Hasta que veía que de forma progresiva iba dejando de haber eso que entendemos pues como galaxias, planetas, cada vez menos estrellas, cada vez menos, hasta que dejó de haber y llegamos. Vuelvo a deciros que la naturaleza del cuerpo energético sabe cosas
que nuestra parte racional consciente no puede saber cómo las sabe, pero las sabes. Y sabía que estaba delante de eso que se le considera como Dios, como la fuente, como el águila, como lo queráis llamar. No tengo forma humana de describiros el impacto de aquello. Pero no era luz. No es luz. Aquello está oscuro. Cuando en los momentos del tránsito de la vida a la muerte se habla de colores o se habla de túneles de luz, o sea, hay una explicación interesante de Tizan Rinpoche, me parece que se llama, en la que explica que esas percepciones de luminosidad o de colores es causa de la disolución de los sistemas chakras que están asociados a la parte física, y no por ello quiere decir que la coloración tenga que ver con el chakra que se disuelve, pero tiene que ver con la disolución de esos chakras que están sosteniendo la parte vital, y que cuando la parte vital ya no está, esos canales se disuelven y es lo que genera esas percepciones de luminosidad que pueden condicionar después lo que pasa con la entidad, lo que pasa con el alma, con el espíritu de la persona, porque claro, las mochilas que arrastramos a nivel mental pueden condicionar lo que después pase allí, pero no es porque realmente la persona vaya hacia la luz, es simplemente la percepción de la disolución de los canales que tienen que ver pues con todo ese proceso energético que se está moviendo en ese momento. Pero Dios no es luz, no es luz. Cuando estaba allí delante, esa entidad de apoyo me dejó ahí, supe dónde estaba y fue bastante abrumador, pero quizá mi maniobra fue muy torpe. Era muy jovencito cuando pasó esto por primera vez, pero bueno, fue la primera y lo único que hice fue hincarme de una rodilla en la nada, porque obviamente allí no hay nada, y no sabía qué hacer, y me quedé allí, y lo único que me salió es pedir que no le faltase de nada a las personas que amaba. Estuvo un rato ahí, se disolvió y regresé a la parte física. Luego, de forma muy curiosa, una vez estaba en una consulta y había una mesita de cristal y había varias revistas. Había una revista de ciencia, la cogí y no he sabido recuperar el nombre de la física que redactó ese artículo, pero era una teoría de un grupo de físicos en la que la persona que lo comandaba, que sé que era una física, pero no recuerdo el nombre, exponía en esa teoría que el universo debería ser finito, que no es infinito, que además debería tener forma toroidal, y que a medida que nos fuésemos acercando al final de lo que es el universo, de forma progresiva debería ir de habiendo cada vez menos estrellas y planetas y galaxias. Y eso lo leí años después de haber tenido esa primera experiencia y me impactó muchísimo, porque es así, tal cual como lo percibí, tal cual. De hecho, cariñosamente a ese sitio le llamo, con los compañeros y con los alumnos y con las alumnas, le llamo donde terminan las estrellas. Por eso, porque va dejando de haber este tipo de planetas, estrellas a medida que nos acercamos. Estuvo bien y han estado muy bien esas experiencias. Por supuesto que sí, realmente impactan y abruman. Pero no he obtenido la misma información que he podido obtener en aquellas experiencias que pudiésemos catalogar como inarmónicas.
lo que aprendí en esa experiencia en la que estaba esa horda de entidades inarmónicas no tiene comparación en las experiencias que he podido tener cuando me han llevado allí a la fuente. Que por supuesto, en fin, a lo mejor no, todavía no lo he entendido, ¿no? La consecuencia de esas experiencias, a lo mejor también es eso. Pero a día de hoy, la información que he podido obtener de las experiencias que catalogaríamos como inarmónicas son las que realmente después me posibilitan, entiendo, que tener esa otra contraparte de luz. ¿Qué conclusión saco de esa experiencia en la que los maestros me colocaban en esa situación? Que hay que ir hacia aquí. Por supuesto que esto sería una versión y una visión totalmente personal, ¿no? Claro, ok. Pero el motivo por el cual os estoy explicando todo esto es porque sucedió una experiencia con entidades que no son, que se catalogarían como no terrestres a priori. Me da igual cómo lo queráis llamar, extraterrestres o intraterrestres, o que a mí llamarlas de esta forma me sigue sonando a ciencia ficción, y quizá es una de las causas por las que me cuesta hablar de esto, pero he de ser consecuente con lo que pasó en esa experiencia y por eso os la comento, os la comparto.